continuamos con el pilar 2 de nuestro curso Atención holística del paciente en el pre y postoperatorio de cirugía plástica. El pilar 2, alimentación, ya llevamos una sesión en la cual nos enfatizamos en todo lo que es la alimentación en el preoperatorio, en esa preparación que debe tener o que debería tener una persona cuando decide realizarse una cirugía plástica. Hablamos de inmunonutrición, todos estos nutrientes que van a preparar al sistema inmunológico para que haga pues su trabajo esencial de reparación, en este caso de tejidos propios de los cortes quirúrgicos. Entonces acá, en esta sesión número 2 de ese pilar 2, alimentación, vamos a enfatizarnos en la alimentación postoperatoria. Vamos a hablar un poco de el tema puntual del proceso de recuperación, segunda etapa de todo el proceso de cirugía plástica y mantenimiento de los resultados de la cirugía, ya sea liposucción, abdominoplastia, mamoplastia, aumento, lipotransferencia glúteo. Lo que queremos con los pacientes o los pacientes es que tengan unos resultados excelentes y puedan decir que su cirugía realmente fue exitosa. Vamos a hablar un poco del procedimiento de la cirugía de liposucción. Les dije en la anterior sesión que nos íbamos a enfatizar en el tejido adiposo, en todo lo que son los adipocitos, la grasita, que es en lo que más pues enfatiza la cirugía plástica y en este caso pues la liposucción. Al iniciar este curso hablábamos un poco de qué era la liposucción. Acá tenemos una imagen, es lipos y succión. Lipo es grasa y succión es sacar la grasita que está como acumulada en algunas partes del cuerpo, por lo general es en la zona abdominal, y pues dar un proceso de moldeado corporal. Allí ya se llama lipoescultura, cuando sacan esa grasita para dar forma de diferentes lugares. Entonces ya el doctor evalúa si es del abdomen, de pronto de la espalda alta, del brazo, de la pierna. Ya estamos hablando de una lipoescultura donde el cirujano plástico, tal como lo es un artista, pues lo que hace es moldear la figura, así como lo vemos acá. Acá están... De pronto hay una marcación y pues ya el cirujano está con esta, que es una canulita que introduce ya con la grasita acá como líquida, como lo vemos en esta imagen. Efectivamente, esta grasita, mira, aquí ya están succionando la líquida ya sólida, y con diferentes técnicas, ya sea láser, ya sea medicamento, lo que hacen es como igual que cuando hacemos, como cocinamos, se derrite como el gordito, está sólido, se vuelve líquido, y pues acá, como lo vemos en la imagen, entra una cánula que quiero que tengamos en cuenta acá que está pasando, que veamos en la imagen, diferentes capas de tejidos. Está todo lo que es la piel, la epidermis, la dermis, llega hasta la hipodermis o tejido celular subcutáneo, que es la grasita. De ella, vuelvo y digo, es que vamos a enfatizarnos a hablar en la sesión de hoy. Entonces, acá esta grasita son células, adipocitos, y ellas tienen unas características muy importantes que debemos tener en cuenta para el proceso de la recuperación y el mantenimiento de los resultados. Acá, como les decía, pues el cirujano especifica la parte del cuerpo donde exista esa mayor cantidad de grasita para liposuccionarla de esta manera. Entonces tenemos en cuenta, o tengamos en cuenta, esta imagen para lo que les voy a explicar ahorita. Vamos a hablar de ese tejido adiposo puntualmente. Entonces ya les he dicho que, les acabo de decir, que el tejido adiposo está formado por células adiposas o células adipocitos. Entonces tenemos que tener en cuenta una reflexión. El tejido adiposo
es más que un reservorio de grasa, ojo con ello, va más allá de la estética, es decir, nosotros miramos el gordito como acumulado allí, como ese que no nos gusta, ver como al espejo, como esos rollitos en la espalda, de pronto en la parte de la zona lumbar, no nos gustan esos rollitos, pero el tejido adiposo, quiero que lo veamos que es más allá de esas cosas que no nos gusta vernos o las formas del cuerpo que no nos gusta vernos. Ya lo vamos a explicar. Y acá dice, la estética es consecuencia de un estado de salud, un tejido adiposo, en este caso, sano. Eso es muy importante y quiero que hagamos esa reflexión. En el momento que una persona decida realizarse una cirugía plástica, debería pensar en ese tejido adiposo como todo esto, más que un reservorio de grasa, más que la estética, y que esa estética es consecuencia de un tejido adiposo sano. Ya vamos a ver por qué. Existen tres tipos de tejido adiposo. Esta es como una imagen que se ve al microscopio. Entonces está este, que es el tejido adiposo blanco, acá, que es generalmente con lo que nacen los bebés, ¿sí? Ese tejido adiposo, y pues se va madurando y con los procesos a nivel metabólico biológico pues va cambiando. Existe un tejido adiposo pardo como este, y existe un tejido adiposo beige. El tejido adiposo pardo, como lo ven acá, es un tejido adiposo que es la mezcla entre blanco y tejido beige, pero es un tejido adiposo que es como más vascularizado. Si se dan cuenta acá en la imagen, es más rojito, tiene más fibras, tiene más vascularización, hay más irrigación sanguínea, y eso a nivel metabólico es muy importante. Yo les hago una pregunta para que la tengan allí y vamos a hacer como una descripción en el cuadernillo de trabajo que les voy a adjuntar a esta clase. Una, ¿cuál de estos tres tipos de tejido adiposo creemos que es como el más sano? Hablando de ese último ítem que dice acá, la estética es consecuencia de un estado de salud, un tejido sano. ¿Cuál creemos que de estos tres tipos de tejidos es más sano? Entonces les voy a dar la respuesta. Básicamente este que está más vascularizado. ¿Por qué? Porque recordemos que por torrente sanguíneo, por toda esta vascularización, llega oxígeno, y el oxígeno es que nos ayuda a realizar todas las funciones metabólicas. Este tejido tiene más membranas celulares en su célula, que es el adipocito. Recordemos que la célula tiene una membrana celular y tiene una organela que es la mitocondria. Entonces, este tejido, al estar más vascularizado, desarrolla en las células adipocitos más mitocondrias. Al tener más mitocondrias, es un tejido adiposo que va a tener un metabolismo más rápido, es decir, va a hacer de pronto una quema de combustible de grasa muchísimo más rápido. Es un tejido más óptimo, un tejido metabólicamente más ágil, hace todos los procesos muchísimo más efectivos. Entonces, este tejido adiposo sería el ideal. La mayoría de tejido adiposo se vuelve así blanco, es como perezoso, como que el metabolismo es lento, como que empezamos a acumular grasita en ciertas partecitas, y ahí es donde vienen los rollitos que no nos gustan. Entonces, ¿cómo hacer que seamos como una máquina quema grasa? Para que obviamente no se vuelva a acumular esa grasita. Y vuelvo y les indico que si una persona toma la decisión de realizarse una liposucción, una abdominoplastia o una lipoescultura, pues es porque hay partes de su cuerpo que le parecen que no están bien, que hay exceso de rollitos. Entonces,
¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Este tejido, y que si yo tomo la decisión o mi paciente toma la decisión de realizarse la cirugía, debe pasar a tener un tejido adiposo de este tipo, un tejido adiposo pardo. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué. Este es un tejido adiposo que sí lo tenemos, pero el ideal es este. De este tejido beige podemos pasar a este pardo a nivel metabólico y fisiológico. Ya vamos a hablar cómo y por qué. Acá vamos a ver, el tejido adiposo no es solamente un órgano almacenador de energía, como lo vemos acá, también es un órgano endocrino. Entonces es muy importante que hablemos del tejido adiposo como un órgano endocrino. ¿Qué quiere decir? Que segrega unas hormonas, y ya hemos hablado que esas hormonas también son las que ayudan a activar de alguna manera el sistema inmunológico. Volvemos a la cascada de los tres sistemas. Sistema nervioso, el nervioso activa el sistema endocrino, el sistema de hormonas, y las hormonas activan el sistema inmunológico. Volvemos a lo mismo. Bueno, el tejido adiposo no es solamente un órgano almacenador de energía, también es un órgano endocrino que libera hormonas como la leptina y la adiponeptina, regulando la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio metabólico fisiológico que tiene el cuerpo, o que debería tener el cuerpo a nivel biológico, a nivel de todas las funciones pues que cumple, a nivel de la respiración, a nivel de la segregación de las mismas hormonas, a nivel de los procesos de digestión. Cualquier proceso biológico fisiológico que cumple mi cuerpo tiene que estar en equilibrio. Si no está en equilibrio es cuando vienen algunas alteraciones. Entonces de pronto no funciona bien el sistema cardiorrespiratorio y las personas empiezan a sufrir de pronto de hipertensión, de hipotensión, de taquicardias, de bradicardias, y es cuando determinamos que hay una alteración porque se pierde la homeostasis o el equilibrio. Se compone de adipocitos, el tejido adiposo, células vasculares, fibroblastos, macrófagos, linfocitos y tejido conectivo. Entonces, acá está la imagen. El tejido adiposo y la grasita es más que esto que vemos acá. A veces nos miramos al espejo y yo les decía en pilar 1, mentalidad. Cuando yo tengo relaciones tóxicas con mi propio cuerpo, cuando yo odio mi cuerpo, cuando yo todos los días le estoy diciendo que tan feo ese gordo, que por qué está ahí, que yo quiero ser delgada, pero que soy horrible, que mejor dicho soy una gorda o un gordo feo, pues mi cuerpo se va a resentir y va a nivel metabólico, otra vez hablamos de la membrana celular y todo lo que atrae, y que con las palabras y todo lo que estamos viviendo en el entorno, pues se pueden variar la biología, ya lo hemos visto, de cualquier célula, en este caso del tejido adiposo. Si yo tengo una relación más amorosa con mi cuerpo, y aquí estamos hablando desde lo holístico, y decimos que agradezco, sí es difícil, lo sé, pero yo tengo que decirle a mi cuerpo que agradezco este tejido adiposo, que agradezco ese rollito que salió allí, porque ese rollito que no decimos el por qué, Dios mío, me salió, sino el para qué es lo que me está enseñando acá. ¿Qué es lo que mi animalito interno, mi cerebro, me está queriendo decir al hacer esas formas o esa acumulación de tejido adiposo que forma rollitos en mi cuerpo, en este ejemplo claro de esta imagen? ¿Sí? Tengo que primero preguntarme esto, pensar en mis tejido adiposo, en mis adipocitos, de una manera fisiológica y biológica, y vuelvo y lo indico, amorosa. La naturaleza, Dios, el universo, la divinidad nos hace perfectos. No hay un error a nivel biológico que nos esté diciendo que por qué estamos gorditos o por qué estamos acumulando grasita en un lado o en el otro, que por qué el abdomen se abulta. No hay ningún error.
todo está de acá. Y esa relación con mi cuerpo y con mi tejido adiposo, ya lo vemos porque es lo primero que debemos mejorar. Acá decimos, el tejido adiposo es un órgano endocrino, es un órgano que segrega hormonas. Una es la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad, la que me dice, ya no quiero comer más. Es muy, muy importante esta hormona. La adiponectina también participa en el metabolismo de muchas funciones a nivel biológico y fisiológico de mi cuerpo. Entonces, si lo pensamos de esta manera, entonces mi tejido adiposo, mi cuerpo va a ir funcionando de una manera diferente. Si tomamos la decisión de realizarnos la cirugía plástica, el cuerpo ya va a estar preparado, sacan esa grasita y empezamos a hacer un moldeo, un trabajo desde, vuelvo y lo indico, desde una posición amorosa con mi propio cuerpo, y él solo va a ir drenando, va a ir moldeando, va a ir reacomodando el tejido poco a poco. Y estamos hablando de la recuperación y el mantenimiento de los resultados, que es absolutamente importante. Acá vamos a hablar de algo muy, 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 muy importante también para esa recuperación y ese mantenimiento de los resultados. Dice acá, el tejido adiposo está compuesto por numerosas células llamadas adipocitos, ya lo he repetido varias veces, según las regiones del cuerpo y de la nutrición del organismo. En la capa subcutánea se desarrolla un número variable de células adiposas. Mira, acá está el ejemplo de un adipocito de el tejido adiposo blanco y una gráfica de un adipocito del tejido adiposo marrón. Si ustedes se dan cuenta, el tejido adiposo blanco tiene como un núcleo muy, muy gigantesco donde allí se van a acumular triglicéridos. Y tiene solamente aquí una partecita esta es una vesícula de grasa, ¿sí? Y tiene acá un núcleo, el núcleo más pequeñito. Acá es donde se va a acumular triglicéridos. Y este es el núcleo que es muchísimo más pequeñito. Pero la célula del tejido adiposo marrón es muy diferente. Tiene pequeñas vesículas de grasa y un núcleo que lo hacen, y todas estas, lo que les decía anteriormente, todas estas partículas o organelas que son mitocondrias, si se dan cuenta tiene muchísimas más que acá, que lo hace, como les explicaba anteriormente, en un tejido metabólicamente más rápido para realizar sus funciones, para quemar la grasita, para convertir o usar más bien esos triglicéridos, esas vesículas de grasita, en energía para que mi cuerpo realice diferentes funciones a nivel corporal y metabólico. Todo lo que hacemos necesita energía, todas las funciones que hacemos. El leer, el escribir, el dormir. Para dormir también necesitamos energía. Y si tenemos un tejido adiposo óptimo, pues esto se va a utilizar, ese tejido o esos triglicéridos, esa grasita, se va a utilizar para realizar todas estas funciones. Por ende, no se va a volver a acumular en ninguna parte, porque mi cuerpo, como esa máquina biológica tan inteligente, pues está utilizando esa energía. Entonces tenemos que tener en cuenta algo también. El tejido adiposo a nivel biológico y fisiológico solamente, o las células adipocitos solamente se multiplican, óigase esto, en número hasta más o menos la adolescencia, 12, 13, 14, 15 años. En todos los seres humanos. Esto ya, pues obviamente son estudios que se han realizado.
en número se multiplican, ojo con esto, en número, en cantidad, hasta la adolescencia. Después de cierto tiempo, cuando ya nos desarrollamos a nivel biológico, los seres humanos, tanto las niñas como los niños, ya no hay más multiplicación en cantidad de estas células adiposas. Ya lo que sucede con la cantidad de adipocitos que se generaron hasta la adolescencia es que se aumentan, pero en tamaño. Vuelvo y les digo que yo puedo pasar de un tejido adiposo marrón a un tejido, de un tejido adiposo blanco a un tejido adiposo marrón. Lo puedo hacer con diferentes técnicas, con diferentes hábitos de vida saludable que yo esté realizando con mi cuerpo, que ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si un niño llega a la adolescencia con obesidad o de pronto pasado de tejido adiposo, pasado de peso, bueno, peso, pero porque no vemos a simple vista que es de grasa, pues es un problema porque es la cantidad de células adiposas que le van a quedar para toda la vida. Y fuera del hecho, metabólicamente una célula, voy a decirlo entre comillas, perezosa, que no le gusta quemar energía, que no le gusta utilizar energía, pues va a ser un problema para la adultez de este adolescente. Entonces, lo primero que debemos hacer, que hago un paréntesis, yo siempre hablo de los niños y de los adolescentes, es eso, cuidar el tema de la alimentación, el tema del tejido adiposo, mirar el tejido adiposo desde esta manera, para que lleguemos a la adolescencia y sea un niño con un metabolismo a nivel de las células adiposas óptimo y ya no tenga problemas en la adultez de obesidad o de sobrepeso, y eso contrae o conlleva tener baja autoestima, la autoimagen. Es un niño que de pronto adolescente que no le gusta verse al espejo, como eso sucede también, el animalito interno se siente otra vez como en supervivencia, entonces empieza a generar el acné y empieza a generar una serie de desbalances o desequilibrios, perdemos la homeostasis del cuerpo porque las hormonas están exacerbadas o están generándose en mayor o menor medida en un lugar o en otro y no están cumpliendo las funciones metabólicas biológicas de manera equilibrada. Entonces hay como un desorden metabólico, hay un desorden hormonal y hay un desorden que también hace que el sistema inmunológico, como ya lo hemos visto, pues tampoco realice su función de una manera óptima. Entonces, cuando hay desorden en mi casa, ¿qué pasa? Pues yo no puedo trabajar bien, yo no puedo estar bien, yo no puedo de pronto sentarme a leer un libro o ver televisión de una manera tranquila. Yo tengo que organizar mi casa, limpiar la basura, limpiar el polvo, sacar todo lo que no me sirve y ahí sí me siento a trabajar o a ver televisión o a hacer cualquier actividad para disfrutarla. De lo contrario, no. Lo mismo pues le pasa al cuerpo. Si está lleno de toxinas, si está en desequilibrio, si está desordenado, ¿sí? Pues no se va a sentir bien. Recuerden que somos frecuencias vibratorias. Y si el cuerpo está en ese desbalance, en ese desequilibrio, nos vamos a dar cuenta que una persona que esté en ese desequilibrio, pues sufre de hipotiroidismo, de hipertensión, de síndrome ovario poliquístico, todo el tema a nivel hormonal se ve alterado. Y lo vemos en la historia clínica ya cuando les preguntamos a los pacientes qué está sucediendo a nivel de la revisión por sistemas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y ustedes me van a decir, y bueno, pero ¿cómo volvemos ese tejido adiposo marrón? Ya vamos para allá. El tejido adiposo cumple dos procesos muy importantes que están regidos por hormonas: la lipogénesis y la lipólisis. La lipogénesis es creación y lipo es grasa, entonces creación de grasa.
cuando estamos acumulando, ya les dije que después de la adolescencia, en tamaño se están acumulando ya las vesículas de grasa, triglicéridos, y el núcleo es muy pequeñito y las vesículas, perdón, las organelas de las mitocondrias pues son muy poquitas. Entonces lo que pasa es una lipogénesis. Tenemos que tener grasita y se debe acumular de pronto en ciertas partes la grasita, pero nunca en exceso. Sí, mi metabolismo está bien, sí, mi sistema endocrino hormonal está bien, mi sistema inmunológico está actuando de manera equilibrada, jamás se tiene que acumular grasita en ningún lado. Y si se tomó la decisión de realizarse una cirugía plástica y quiere mantener los resultados, debe tener en cuenta esto. El paciente debe tenerlo en cuenta porque no, o sea, si no lo tiene en cuenta, muy seguramente se va a volver a subir de peso y medidas, generalmente, pues obviamente por grasa. Y la lipólisis, lipo, grasa igual lisis, es que como quemar, como metabolizar. Entonces, ustedes de pronto, las que son terapeutas esteticistas o de pronto se han hecho algún tratamiento, si son pacientes de lipólisis. Y hay equipos de lipólisis a nivel de pronto externo y hay unos que son de pronto más invasivos y a todas estas terapias que son para reducir, y estamos hablando del tamaño de las células adiposas, hablándolo así, y por ende el tamaño del contorno del lugar donde se está aplicando el tratamiento, pues se llama lipólisis. ¿Listo? Muy importante, localización de la grasa. Existe un tipo de grasa subcutánea y existe un tipo de grasa visceral. En cirugía plástica el doctor está trabajando única y exclusivamente en la grasa subcutánea. Él no puede pasar el músculo. Miren dónde está el músculo. ¿Sí? Llega, pasa todas las capitas de la piel y llega a el tejido celular subcutáneo, que es acá donde se encuentra el tejido adiposo, y succiona. Pero esta grasita visceral no puede pasar hasta allí porque estamos hablando de las vísceras, estamos hablando de los órganos. Y es muy importante también tener algún tipo de grasita allí, pero no en exceso, ¿sí? Entonces allá el cirujano hace su valoración y dice, bueno, podemos llegar a quitar de pronto un porcentaje de grasa de este tipo y usted va a quedar así y vamos, o es necesario una liposucción o una lipoescultura, y él hace toda la valoración para determinar cuáles son, yo les hablaba, expectativas versus realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Hasta dónde puede llegar a ayudar en ese proceso de baja de peso y de medidas, puntualmente más de medidas? Los adipocitos en individuos obesos. Yo quiero que nos detengamos acá un poquito también a analizar. Recuerden que el tejido adiposo lo estamos viendo como un órgano endocrino, un órgano que secreta leptina y adiponectina. Entonces acá los adipocitos muy grandes de los individuos obesos mueren de isquemia y son rodeados por macrófagos inflamatorios. Volvemos a el tema que el sistema inmunológico únicamente sabe reparar inflamando la zona, porque tiene que mandar allá por torrente linfático celulitas para ayudar a mitigar lo que esté sucediendo. Puntualmente acá dice que los adipocitos mueren porque se aumentan en tamaño, ¿no? Una persona obesa se aumenta en tamaño y mueren por isquemia, es decir, no hay irrigación allí sanguínea suficiente porque están tan grandes y como no hay tanto espacio, tienen que tener un espacio de movimiento, y en pilar 3 vamos a hablar de movimiento desde allí, porque no solamente esto que estoy haciendo, sino hay un movimiento interno que tenemos que tener en cuenta, y ahí es cuando se anclan nuestros 3 pilares, pero eso lo dejamos para el pilar 3.
Entonces, si se mueren esos adipocitos, ¿qué pasa? Viene el sistema inmunológico y por salvarnos, nuestro animalito interno allá está presto a mantenernos en supervivencia, lo que hace es comerse o llegan los neutrófilos a fagocitar, o los macrófagos, a fagocitar, bueno, los neutrófilos, que es un tipo de leucocitos que son macrófagos, que son los que comen, si fagocitan todas esas células muertas y se vuelve como un círculo vicioso y todo el tiempo estamos inflamados, con procesos inflamatorios y es lo que desarrolla 20.000 enfermedades. Por eso la persona en obesidad o pues en sobrepeso, la obesidad es un poco más allá, pero hay diferentes también tipos de obesidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3, depende. Igual, no debemos llegar hasta allá. Y también para tener en cuenta que la mayoría de doctores, cirujanos plásticos, recomiendan una persona, ya les he dicho, sana, que tenga de pronto unos, no sé, más o menos 5 kilos de sobrepeso y ya es mucho, pero no 10, 15 y menos que tengan obesidad. Hay otros cirujanos que sí pueden llegar a operar allí, pero se pueden especializar en. Pero para tener en cuenta todo lo que repercute el adipocito, el tejido adiposo y por qué es que me estoy inflamando y por qué la persona en obesidad está desarrollando diferentes enfermedades. Hipertensión, hipotiroidismo, muchos otra vez con las que ya les he nombrado, síndrome de ovario poliquístico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces son estos personas que tienen obesidad, pues ¿qué tipo de adipocitos van a tener de tejido adiposo? Pues tejido adiposo blanco, que no está vascularizado, que metabólicamente está acumulando y que como se está acumulando, triglicéridos se vuelven tan grandes que ya no tienen espacio, entonces el pobre sistema inmunológico tiene que llegar allá a inflamar y ir evacuando todas esas células que se van muriendo y que ya no sirven porque se mueren porque no hay irrigación. Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. El metabolismo. Acá les decía, este es como el resumen. Ya habíamos visto tipo de tejido adiposo blanco, tipo de adiposo pardo y tipo de pardo o marrón, también se llama, para que lo tengamos en cuenta, o tipo de tejido adiposo beige. Entonces acá vemos otra vez, ya les había dicho, adipocito blanco, muy grande de las vesículas de grasa, el núcleo pues como hacia un lado y acá las mitocondrias pues muy poquitas, pero el tejido adiposo marrón o el tejido adiposo pardo tiene muchas mitocondrias y acá dicen, ojo, tiene un mayor gasto energético, se optimiza y metabólicamente pues gasta más rápido esa combustible de grasa necesario para diferentes funciones metabólicas. Entonces aquí pues está la balanza para volver a hablar del equilibrio. Se trata de que la mitocondria de las células adiposas sane y las hormonas se estabilicen. Aquí es el gran secreto para tener este equilibrio, para convertir ese tejido adiposo en un potente quemador de grasita, el mismo tejido adiposo que sea como muy óptimo y que metabólicamente tenga un gasto energético muy rápido si se quiere y que no acumule grasita en ninguna parte. Ese es el chiste y lo que debería ser una persona. Y acá estamos hablando, bueno, ya se subió de peso, tal, ya tomó la decisión de hacerse una liposucción, de quitarse esa grasita, pero el hacerse una liposucción, el hacer 20 dietas, el hacer ejercicio, no le garantiza que si no continúa con un adecuado ritmo de vida y hábitos de salud, pues va a volverse a subir. ¿Sí? Nadie le garantiza que si ya se hizo una liposucción, una abdominoplastia, nunca más va a volver a subir. No.
hay que cambiar y hay que mover o cambiar ese tejido adiposo blanco en tejido adiposo marrón. Muy, muy importante haciendo esto. Otra es convertir tejido adiposo blanco en pardo o tejido adiposo blanco en tejido adiposo marrón. Acá. Y acá es también la imagen que tenemos atrás al microscopio. Tejido adiposo blanco, miren cómo es, tejido adiposo marrón vascularizado. Vuelvo y digo, pero ¿cómo se hace eso? Acá. ¿Cómo se hace que ese tejido pueda cambiar? Les voy a dar algunas indicaciones muy puntuales, pero vamos a verlas más a nivel de práctica en el pilar 3, movimiento. Una de las cosas que podemos hacer para volver este tejido blanco, tejido adiposo blanco en tejido adiposo marrón o pardo es una ducha fría. Una ducha fría, sobre todo que caiga el agua o que pongamos compresas frías en la zona del trapecio, va a hacer que ese tejido se metabolice, porque es una sencillísima razón. Ayer hablábamos, en sesión de pilar 1, hablábamos del nervio vago, ¿cierto? El que nos calma. Acá, y que también vamos a trabajar en la zona del trapecio. Acá estamos hablando que si mi cuerpo acá está sintiendo frío, ¿sí? Inmediatamente mi animalito interno, mi cerebro reptiliano está diciendo, tengo que mantenerlo en supervivencia, tengo que activar todos los mecanismos a nivel del sistema endocrino, hormonas, para que me ayude a lograr la homeostasis, que es, o el equilibrio, que es lo que siempre quiere el cerebro para mantenernos en supervivencia, y necesito subir la temperatura y por ende necesito coger de esos adipocitos pues energía, grasita, que se convierte en energía para estabilizar el organismo y dejarlo a una temperatura que no se me vaya obviamente a morir. Eso es lo que está pensando el cerebro, y a nivel, volvemos a los 3 sistemas, es actuar en cascada, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando colocamos frío, cuando nos hacemos duchas frías, cuando nos metemos de pronto, si tenemos la oportunidad de meternos, pero todo el cuerpo en hielo, no la cabeza, o en alguna ducha muy helada, sin meter la cabeza. Eso es lo que estamos haciendo, activando todo el metabolismo de esa manera. Entonces, por eso, a nivel terapéutico, colocamos frío en la zona del trapecio, si es posible también en la zona de los piecitos, para que se active todo este metabolismo y podamos, como el mismo cuerpo, calentarse y activar este proceso biológico. Es muy fácil. Otra manera que podemos hacer para vascularizar este tejido adiposo es sesiones de cardiovascular o sesiones de entrenamiento metabólico. Lo vamos a ver en pilar 3, alimentación, de manera más práctica, pero para que me lo tengan en cuenta y presente que estamos hablando de esto, para entender cómo lo vamos a abordar ya en terapia, en la aplicación de la terapéutica con nuestras pacientes, o si soy paciente, cómo lo puedo hacer yo para ese proceso de recuperación y mantenimiento de los resultados. Entonces, ojo con esto. Y vamos a hablar de la lipotransferencia. También están sacando grasita de un lugar, ¿cierto? Para transferirla y colocarla en otra, como si fuera no como si fuera, es realmente una transferencia, un colgajo, es tejido vivo que me están sacando de un lugar para meterlo, en este caso, pues en el área del glúteo. Y tenemos que tener allí muy en cuenta lo siguiente. Para la cirugía de lipotransferencia, y ustedes me van a decir, pero ¿por qué? Si estamos hablando de pilar 2, que es alimentación, Adriana nos está hablando de todo esto. Y ya vamos a
tener la gran conclusión, porque es tan importante tener en cuenta todo esto para manejarlo, para ayudarnos con la alimentación, para tener un proceso de recuperación adecuado y un proceso de mantenimiento de los resultados. Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Acá vamos a hablar de la lipotransferencia y tenemos que tener en cuenta que una cosa es el músculo, acá dice hipotrofia glútea, que es hipotrofia, hipo es menos o abajo, y glútea me está diciendo que hay poco volumen del músculo. Ya otra cosa sería la hipertrofia, que es cuando se aumenta el volumen de un músculo. ¿Por qué? Por hacer contracción, relajación, y es cuando vamos al gimnasio. Acá tenemos que tener en cuenta que, vuelvo y les digo, está el musculito caído, está de pronto sin volumen, y el cirujano lo que hace es, al hacer la lipotransferencia, es inyectarme grasita para colocarla en la parte superior o encima de ese musculito. Él va determinando dónde me va a meter esa grasa. Mira, acá hay una incisión, acá hay otra, para dar esa proyección y volumen de ese glúteo. Pero de todas maneras sigue quedando flácido y con hipotrofia el glúteo, el músculo. Acá tenemos el glúteo medio, el glúteo mayor, que es todo este, y el glúteo menor viene por acá. Tenemos que tener en cuenta que debemos estimular y trabajar el músculo con ejercicios específicos de acuerdo a las etapas de la cirugía plástica, pero que también debemos cuidar muy bien esta grasita lipotransferida con alimentación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, acá vamos a hablar en pilar 2, o estamos hablando de alimentación, y vamos a hablar de cómo alimentar esta grasita para que no se pierda. Y en pilar 3, vuelvo y lo repito, vamos a trabajar todo el tema del músculo de los glúteos para mantener los resultados de esa lipotransferencia. Hay una cosa que debemos tener muy, muy, muy en claro cuando estamos en atención con los pacientes en postoperatorio de cirugía plástica, y es la teoría de la sobrevida, y estamos hablando puntualmente de la cirugía de lipotransferencia glúteo. Entonces vamos a ver qué es eso de la sobrevida. La teoría clásica de sobrevida celular sostiene que el tejido adiposo trasplantado se mantiene vivo en el tejido receptor, es decir, si me lo sacan en este caso del abdomen para el glúteo, si recibe una adecuada nutrición. Acá está el estudio de donde lo saqué, está quien habla de la teoría de la sobrevida celular. Sobrevida, entonces vivir, sobrevivir. Entonces el tema es que la grasita o el tejido adiposo o los adipocitos que se lipotransfieren al glúteo deben vivir. Y el doctor te dice o le dice a la paciente que se va a morir más o menos, o a bajar el volumen, es lo que les dice, del glúteo, la proyección que él había hecho acá. Y se los vuelvo a mostrar acá. Ella sale así, ella o él, porque también hay chicos que se hacen hombres que se hacen esta cirugía, y lo deja así, pero este volumen se puede perder hasta el 40% por la teoría de la sobrevida celular. Y acá veíamos, ¿qué es esto? Dice, esquema representativo del comportamiento de los adipocitos en el injerto. Acá también podemos ver de dónde fue sacada la información si queremos profundizar. ¿Qué es exactamente la teoría de la sobrevida? Y acá hay, como dice adipocito, está en gris, acá está necrosis, dice, luego dice regeneración y luego dice sobrevida. ¿Qué es lo que sucede? Y acá dice adipocito, injerto de grasa, sobrevive, fagocitosis,
Luego dice muere, estamos hablando de la necrosis, acá. Y luego dice gran necrosis y formación de quiste granuloso. Entonces es acá. Esta partecita dice que dura más o menos aproximadamente de 2 a 3 días. ¿Qué quiere decir? Que muchas células a nivel natural, si son sacadas de un lado y trasplantadas o transferidas a otro, como en el caso de los glúteos, pues pueden morir en ese proceso. La idea es que siempre los adipocitos deben, o bueno, en este caso, o en un injerto, pero vamos a hablar de este caso, deben anclarse al lugar donde fueron transferidos y vascularizarse. Es decir, deben como tomar arraigo allí de esas zonas y empiezan a tener irrigación sanguínea por parte de los capilares sanguíneos, también linfáticos, entonces empieza a tener ahí vida, pero mientras tanto, mientras que se pasa de un lugar a otro, mientras que reconoce el nuevo lugar donde va a estar, pues hay muchos que se mueren. Es el más o menos de 2 a 3 días que eso sucede, después de haber realizado la cirugía. Luego viene una etapa, acá está súper clara, que es una etapa de regeneración. ¿Sí? Cuando ya el adipocito empieza a anclarse, a vascularizarse, decir, bueno, lo logré. No me morí, sino llegué a este espacio y me vascularicé, me anclé al lugar donde me lipotransfirieron, y es allí una relación muy importante con la alimentación para mantener ese tejido vivo. Una cosa, y ya lo vamos a ver, es la fricción o tener el glúteo como al aire. A veces usamos flotadores, como lo llamamos acá, o neumáticos, no sé cómo lo llaman en diferentes países, o utilizamos una dona, ¿sí? A nivel de ortopedia se utiliza, y es para que el glúteo quede como en el aire. Sobre todo es muy importante estos 3 primeros días que no hagamos presión en esa zona, para que llegue a la zona de regeneración, y después también de más o menos 2-3 meses ya llegamos, porque en esta regeneración también se demora, puede ser 2, pueden ser 3 meses, es diferente pues para cada persona. Por eso son más o menos los tiempos. Y acá hay un proceso muy cortito, ¿sí? Todas las células que empiezan acá, muchísimas se mueren, luego llega acá este proceso de regeneración, y luego miran las que quedan después de todo ese proceso de regeneración, porque acá también siguen muriendo, sobre todo si no me cuido bien con la alimentación y con las posiciones que tenga para presionar o no el glúteo, las fajas. Todo esto es absolutamente importante. Entonces la teoría de la sobrevida dice esto, mira, más o menos aquí está la cantidad de adipocitos que sobreviven. Acá está el mismo proceso, el adipocito. Está acá, dice injerto de grasa, adipocito, sobrevive. Acá muere. Y acá mira los que sobreviven, estos. Y dice gran necrosis y formación del quiste. Entonces, después de que eso sucede, ya vamos a los siguientes procesos. La teoría de reemplazo celular, que sostiene que gran parte de los adipocitos mueren y son, óigase bien, la teoría, el segundo peldaño, que es regeneración, y son subsecuentemente reemplazados por una nueva generación durante los primeros 3 meses. Esta novedosa teoría propuesta por Kotaro Yoshimura evidencia cómo los cambios microambientales, tales como, óigase bien, la isquemia, que es no hay vascularización allí, las fuerzas mecánicas, si la paciente se sienta o fricciona mucho la zona del glúteo, sobre todo en esos 3 días postoperatorios, pues puede tener inconvenientes o pérdida de la grasita lipotransferida.
y las fuerzas mecánicas afectan el tejido trasplantado. Entonces es muy importante la posición del paciente cuando se acuesta, cuando se levanta, sobre todo en esos primeros 3 días, luego ya vienen 15 días, luego ya viene el primer mes y luego ya vienen los 3 primeros meses, y ya a los 3 primeros meses podemos decir, ese es el glúteo que me quedó. Pero en ese peldaño de regeneración, que es lo que vamos a hablar de alimentación, debemos tener muy en cuenta que la alimentación con grasas omega 3 van a ayudar a que esa célula se arraigue y se aumente allí en tamaño. Por eso, tan importante esa alimentación para que ese tejido que queda allí después de la regeneración y la sobrevida empiece a aumentar en tamaño. ¿Sí? Es muy, muy importante y lo repito para que lo tengamos en cuenta. Después dicen, ¿cuál es el motivo de razón o circunstancia que hace que una persona, una paciente, le quede un glúteo bonito y así adelgace o cambie de pronto su forma del glúteo, te queda bonito, no se baja y por el contrario se va poniendo más grandecito, más natural, más bonito? Y la paciente que dice, definitivamente perdí mi dinero con esa lipotransferencia porque se me perdió toda la grasa que me colocaron allí en el glúteo y pues estoy muy triste porque no era lo que estábamos esperando. Pues esto, la alimentación con grasas omega 3. Se los voy a mostrar de una manera más práctica al final de la sesión. ¿Qué comer y por qué? Muy importante, ¿qué es lo que vamos a comer? Porque me dicen, Adriana, bueno, buena toda la información, pero analizándola entonces, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo preparo? ¿Por qué? Entonces vamos a responder de pronto parte de esas preguntas. ¿Serán frutas y verduras? Pues todo el mundo dice, pues coma frutas y verduras, y pues yo como frutas y verduras, pero de todas. Entonces a mí se me ocurrió comer, ahí está, manzana, pera, uva. Bueno, lo que hay es uvas en la imagen de este lado, ¿sí? Pero acá hay muchísimo más nutrientes. Tenemos que tener en cuenta que hay alimentos para de pronto estimular las plaquetas, que ya en la sesión pasada habíamos dicho que son las encargadas de la coagulación de la sangre. Tenemos que consumir cítricos, calabaza, germinados, papaya y vitamina K. Ya vamos a ver en qué alimentos podemos conseguir estos nutrientes, pero es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en el proceso de recuperación y mantenimiento de los resultados. Consumir alimentos ricos como los huevos, los frutos secos, los espárragos, tomarlos antes de la comida o la cena impulsará la eliminación del azúcar del organismo. Entonces, esos alimentos ricos en cromo, como huevos, frutos secos, espárragos, acá nos dan una recomendación que es tomarlos antes de la comida o la cena para expulsar la eliminación de azúcares en el organismo. Entonces, ya vamos a ver pues en la sesión que el azúcar es como que es lo primero que debemos sacar de nuestra mesa, pero ya lo vamos a ver paso a paso. Pero acá nos dicen es como para que bajarle como la potencia, por decirlo de alguna manera, cuando estamos consumiendo azúcar, pero preferiblemente no. La hemoglobina, ¿cómo estabilizamos esa hemoglobina? Alimentos con hierro, carnes magras, pavo, pollo, ternera, moluscos, mejillones, almejas y berberechos. ¿Sí? Que todo esto es como comida de mar. Alimentos con vitamina B12, pescados azules como el salmón, el atún, la sardina. Alimentos con ácido fólico como las legumbres, garbanzos, frijoles y habichuelas. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en el postoperatorio para tener un equilibrio y para que la paciente o el paciente no tenga alguna alteración y, sobre todo, vuelvo y digo, para que mantenga los resultados.
¿Qué debemos hacer también en el tema de alimentación? Ya lo vengo explicando desde la sesión anterior. Dice, debes hacer feliz a la microbiota intestinal. ¿Con qué vamos a hacer feliz a la microbiota intestinal? Antes de continuar, volvemos al tema de los antibióticos. Entonces recordábamos que cuando hay una cirugía plástica y otras cirugías, pero acá volvemos a la cirugía plástica, dentro de la fórmula médica desde luego viene una cantidad de antibióticos y que los antibióticos pues van a matar la flora intestinal o lo que ahora llamamos microbiota intestinal. Tenemos que tener acá, ya también habíamos visto una microbiota intestinal sana como un terreno fértil. Esto es súper importante, vamos a ver el cómo. Recordar que en la microbiota intestinal está el 70% del sistema inmunológico y que es muy importante cuidarla y hacerla feliz. En otras literaturas ya no dice ni siquiera el 70% o en otras investigaciones, sino el 80%. Entonces tenemos que tener esa microbiota feliz, mejor dicho, al 100%. Vamos a hablar primero acá de qué daña la microbiota intestinal. La daña la leche de vaca por un componente que se llama la caseína y más si son leches de esas de Tetra Pak o de bolsa también. De las más modernas que tengamos, esas leches tienen mucha como producto o químicos porque son ultraprocesadas, tienen conservantes, colorantes, etcétera y no son buenos. Y tiene además caseína. Aceites vegetales prensados a altas temperaturas, también como toda la vida nos han dicho que de pronto el aceite de estos vegetales y que mejor dicho son y hay una cantidad de marcas, ningún aceite de esos es de buena calidad. El máximo es pues el aceite de oliva y que sea prensado pero en frío, no que haya pasado por procesos de calor sobre todo, porque eso cambia las propiedades nutricionales del alimento, que en este caso es el aceite, y también daña la microbiota intestinal. Entonces, ojo con los aceites vegetales procesados a altas temperaturas. Y aditivos químicos como colorantes, como conservantes, como de pronto algunas, de pronto dicen vitaminas, pero no son vitaminas, enriquecido con vitaminas A y B, y ya todos nos conocen el cuento que es mejor dicho lo máximo, pero no. Un alimento que tenga más de 5 componentes en su tabla nutricional, si es un alimento pues que viene empacado, ya es un alimento que deja mucho que desear porque tiene demasiados químicos. Y 5 ya son pues bastantes, ¿no? Pero ya es un alimento que mejor dicho no deberíamos consumir. ¿Qué daña la microbiota intestinal? Acá vamos al tema. Alimentos ultraprocesados. Enlatados, carnes frías, todo lo que son pues salchichas, salchichones, jamones, a no ser que sea un jamón curado y fermentado de una manera diferente. Algunos en España los venden muy ricos, pero acá en Colombia no. Sí, acá utilizamos los jamones y estas carnes frías, pero no son de buena calidad, no deberíamos consumirlos. Tienen demasiados químicos que ya vamos a ver. El azúcar que ya vamos a ver que no solamente estamos hablando del azúcar blanco de mesa, sino el azúcar que en todas las tablas, bueno, en muchas tablas nutricionales está con diferentes nombres y nosotros nos comemos el cuento que es libre de azúcar. Será libre de sacarosa, que es el azúcar blanco de mesa, pero no de azúcar y azúcar ultraprocesado. O sea, eso hay que tenerlo en claro. Alimentos con gluten, como el pan y toda la bollería, que aparte de que tiene gluten, todo lo que es productos de panadería, tiene también muchísimos elementos o nutrientes ultraprocesados. Mantequillas refinadas o margarinas refinadas,
leches, saborizantes artificiales, conservantes, levaduras para que se vuelva más grande. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. No es posible porque daña la microbiota intestinal. ¿Qué es bueno para la microbiota intestinal? Entonces, vamos a ver acá. Kefir de agua, que son los probióticos, volví a decir probióticos, pro vida, entonces son fermentos que necesitamos para que la microbiota intestinal esté feliz. Necesitamos colocarle unas bacterias allá buenas para colonizar esa microbiota intestinal y que se vea así verdecita como lo tenemos en las imágenes. Para ello podemos utilizar el kefir de agua o los bacilos búlgaros, así se llaman, y se hace una deliciosa bebida de kefir que se los mostraré al final de esta sesión de manera un poco más práctica y al final de este grandioso curso. En la última sesión vamos a ver todo el esquema de tratamiento para una persona que se va a hacer una cirugía plástica para que entendamos este rompecabezas que les quiero mostrar. La kombucha también es un alimento fermentado, lo fermenta un hongo, un SCOBY, y se hace con té negro, también se deja unos días, 10, 12 días, este se deja más o menos 2, 3 días y ya está fermentado. Nos tomamos esa bebida y ya, pues es con un alto poder nutricional, es un inmunonutriente. Nosotros en los esquemas y en lo que hacemos con las pacientes que se alojan en Colombia Recovery House es aplicar este completo programa. Hay unas bases en el preoperatorio, luego en el postoperatorio y al final del postoperatorio, porque estas bebidas probióticas no las damos durante el proceso que una paciente o un paciente esté consumiendo antibióticos, ¿sí? Porque ya les decía que estas bacterias que se van a colonizar acá de manera natural a través de estas bebidas, pues van a morir, porque la paciente o el paciente está consumiendo antibióticos. Entonces durante esa época no lo damos, pero sí más o menos 8 días después ya los pacientes están listos para volver. Los primeros 3 días lo hicimos y luego la última semana, 8 días antes de que se vaya. Probióticos. ¿Qué son los probióticos? Todo lo que tiene fibras. Y acá estamos hablando, estamos hablando de los mismos probióticos, yo ya estoy hablando de prebióticos. Probióticos acá, estos son otro tipo de probióticos que son los fermentos, que son como encurtidos. Aquí hay uno que se llama chucrut, otro que se llama kimchi, estos son como aceitunas o también, estas son aceitunas que son encurtidos que se dejan allí fermentar. Entonces todo este tipo de fermentos también son probióticos y se los voy a mostrar algunos prácticos de manera práctica al final de esta sesión. Lo otro también son los germinados, que son todas estas cositas que salen aquí como raíces, ¿sí? Que nos ayudan también al sistema inmunológico y son de alto poder nutricional. No es cierto que alimentarse de una manera saludable, holística, orgánica, sea mucho más costoso que una alimentación convencional. Si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, un germinado de lentejas como este, me va a multiplicar las lentejas hasta en 4 o 5 veces. Y puedo sacar de allí más cantidad si las germino o las coloco a germinar. En este curso introductorio no alcanzo a explicar cómo son los procesos de fermentación y de germinados, pero vamos a estar compartiendo diferente información para que la vayan aplicando y pues ya nos vamos a otras etapas de este mismo curso introductorio donde vamos a trabajar temas a mayor profundidad. El que quiera participar pues ya me indican, les dejo todas mis redes sociales para que podamos contactarlo para continuar. Ahora sí, los prebióticos son alimentos con fibras, como les decía,
y entre ellos se encuentran pues todos. Entonces la papa, la cáscara de la papa, acá están los champiñones, está el ajo, está acá zanahorias y todo, estos son espárragos, este es cebolla puerro, jengibre, todo lo que pueda yo comérmelo, la vida llama vida, todo lo que yo pueda comérmelo entre más natural y con menos cocción de todo lo que está acá, me va a traer prebióticos, fibras, con lo cual se alimentan las bacterias de la microbiota intestinal. Entonces ellas hay que alimentarlas y darles comida todo el tiempo porque entonces si no también empiezan a funcionar no de una manera adecuada. Nos vamos acá con los frutos secos como nueces, almendras, cacahuates, dátiles, ciruelas pasas, uva pasa, maní y avellanas. Todo eso, bueno, entre muchas cosas, es muy importante que una paciente en postoperatorio, sobre todo, en preoperatorio también, pero en postoperatorio, consuma dentro del programa para las pacientes de pre y postoperatorio holístico que aplicamos con las pacientes que se alojan en Colombia Recovery House, pues está unos horarios específicos para el suministro o el consumo más bien de estos frutos secos, muy importante. Hay unas cantidades específicas, bueno, eso lo vamos a ver en la continuación pues de este curso de manera un poco más profunda. Semillas como chía, ajonjolí, linaza, quinoa y girasol, todas estas semillas son las que mi paciente en recuperación debe consumir porque necesitan para cumplir todos esos procesos metabólicos para que el sistema inmunológico funcione de una mejor manera. Recuerden que también estos son grasas omega 3 que también van a ayudar acá al cerebro porque el cerebro ya habíamos visto en la sesión pasada que es grasa y necesita alimentarse bien. Y desde allí pues comanda muchas funciones. Leches vegetales deliciosas como la avena, la leche de coco, la almendra, la nuez, el ajonjolí o sésamo. Entonces, esto también tenemos un taller de leches vegetales en el cual participan también las pacientes para que aprendan a hacer reemplazos o lo que llamamos en todo el tema nutricional sustitutos de ingredientes que definitivamente no deben consumir a ingredientes que sí, como este tema de hacer las leches vegetales. Entonces, si lo pueden continuar haciendo después del proceso de recuperación y ya en el proceso de mantenimiento en sus casas, sería lo ideal, pero a veces cambia la alimentación totalmente y ahí vienen los problemas. Harinas como la avena, sagú, arroz, coco, almendra, avellana, garbanzo. Todas estas harinas se pueden hacer, se pueden consumir, preferiblemente que no tengan etiquetados de ninguna índole. Las podemos hacer de pronto en diferentes preparaciones, de pronto la avena en el desayuno, la harina de coco para hacer galletas o la harina de almendra para hacer también de pronto un postre o la harina de garbanzo para hacer un pan. Estas harinas las podemos utilizar para diferentes cosas que son muy diferentes al gluten, pero que no tienen ese mismo problema de lo que es el nefasto gluten. Hierbas y especies, cúrcuma, ajo en polvo, cebolla en polvo, comino, canela, albahaca, tomillo, curry, perejil, laurel, jengibre y hierbabuena. Todo es muy importante. Irlo variando de la dieta de cada persona, de cada paciente en las diferentes etapas. Frutos rojos como las fresas, moras, arándanos y frambuesas. Debemos aumentar el consumo de frutos rojos en mayor medida que una papaya, que un melón, que una naranja, que una mandarina. Y es porque estos frutos rojos tienen un contenido, un valor nutricional, un valor de glucosa muchísimo más bajo, un índice glicémico bajo. Es decir, que van a llegar
los ingerimos y no van a disparar la insulina millonésimas así rápido, sino es un índice glicémico un poco más bajo, entonces no van a tener tanto azúcar, ¿sí? Y son las ideales para los procesos de recuperación postoperatoria. También por el color, si hablamos de cromoterapia, porque son rojas y nos ayudan a los procesos de hemoglobina, de generar más glóbulos rojos para que haya más hemoglobina. Súper importante esto. Vinagre de sidra de manzana es otra opción, también se los voy a mostrar, les digo al final de esta sesión de manera práctica para que me lo entiendan un poquito mejor, pero el vinagre de sidra de manzana también es importante tenerlo en la mesa para ayudar en este proceso de recuperación de los tejidos, de la cirugía plástica pues en general. Fuentes de colágeno, muy importante el caldo de huesos. De huesos puede ser de res o de huesos de pescado o de huesos de pollo. Entonces, sí puede ser que te digan que te irrita los huesos de pescado, entonces vamos a decir pollo y carne, ¿sí? De huesos. Y esto a nivel metabólico funcional también es espectacular porque le voy a dar nutrientes a mi cerebro, grasas saludables, colágeno, elastina y reticulina, también para la reparación de los tejidos. Acá. ¿Cómo también se logra pensar vitamina D? Yo ya les he tocado el tema, entonces por lo menos 10-15 minutos que las pacientes salgan al sol es absolutamente importante. Agua filtrada también, tenemos un proceso especial para el agua porque también es fuente de vida y a través de ella pues la vamos a necesitar porque se van a tomar los medicamentos y siempre es con mucha agua, ellas toman bastante agua y es muy importante. Contacto con la naturaleza también, si salimos descalzos, si las acompañamos a que estén descalzas, pues vamos a tener un cambio total en este tema puntualmente que estamos hablando del sistema adiposo. ¿Cómo se logra el balance? Conteo de macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, balanceando consumo de energía en la oxidación de grasas, ejercicio físico y crioterapia. Entonces son dos formas. Puedo hacer conteo de nutrientes, que carbohidratos, que proteínas, que grasas, es una forma, pero también puedo hacer un balance del consumo de energía de acuerdo de pronto a un nivel un poco más intuitivo, donde yo tenga activados mis mecanismos de recompensa cerebral, que de pronto ya les he hablado de ello, donde sienta, bueno, tengo que estar, ya estoy saciado o estoy saciada, ¿cierto? Entonces yo como y no tengo que comer más, ¿sí? Y ya a nivel intuitivo le digo a mi cuerpo, bueno, ¿qué quieres hoy, cuerpo, para alimentarte? Y hago un proceso, obviamente, de cambio de hábitos para que mi cuerpo tenga un proceso más, o mi tejido adiposo tenga un proceso de oxidación de grasa muchísimo más óptimo, muy, muy importante. Alimentación, conteo de macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, índice de masa corporal en unos valores adecuados frente a la talla y o estatura, ejercicio físico, ejercicio metabólico también clave, lo vamos a hacer de manera práctica en pilar 2, movimiento, crioterapias también muy importante, todo el tema del frío, mira, ahí está en la imagen, puede ser en la zona lumbar, si tienen allí de pronto inflamación, o puede ser en la zona del trapecio, también importante. Ejercicio físico, ejercicio metabólico, crioterapia, frío. Con eso también estamos ayudando a la microbiota intestinal. Y conclusión. La conclusión va de los temas en general que hemos visto y hay una muy importante que es la primera para que la tengamos muy, muy en cuenta. El radio de las 3 zonas puede variar, escuchen bien, las 3 zonas donde estamos aquí hablando de la lipotransferencia, de nuevo,
Dice, el radio de las 3 zonas puede variar dependiendo de la vascularidad del tejido receptor y de los cuidados postoperatorios. Si yo tengo, vuelvo y les indico, una alimentación adecuada en el cual la grasita que está en las células adiposas sea una grasita con una buena vascularización, con una cantidad de mitocondrias en sus organelas, en sus células adiposas, pues yo voy a ser un perfecto candidato para una cirugía súper exitosa. Eso es muy, muy importante. Y también pues el cuidado en acostarse, en prepararse, bueno, eso ya lo vamos a ver en Pilar 3, alimentación, y ahí es donde se nos une todo. Y siguiente, el volumen final del injerto depende del éxito de reemplazo de los adipocitos muertos. Ojo, si yo tengo un sistema inmunológico activo que esté llevando allá células, inflamando a través de torrente linfático inflame, y se hace un reemplazo rápido de los adipocitos muertos, es decir, se los llevan, ¿sí? Se los llevan y los adipocitos de sobrevida pues crecen en tamaño, pues esto va a ser un total éxito y tiene que ver con la alimentación. La mejor vascularidad del sitio receptor incrementa la zona de sobrevida. Entonces, volvemos, si hay una buena vascularización ya previa, una buena preparación de los pacientes, una buena alimentación, pues ese es el lugar donde se va a recibir tanto el lugar donde se va a recibir la grasita nueva como esa grasita que migra a otro lado, pues van a tener cómo sobrevivir allí. De lo contrario, se van a morir y se perdió la lipotransferencia. La presión interna excesiva disminuye la zona de sobrevida, la inmovilización ayuda a la revascularización, entonces sobre todo esos 3 primeros días que les indico, debería o debe ser necesario que la paciente esté en un estado de pronto de calma, pero también cuidando la lipotransferencia y cuidando como las celulitas adiposas que se lipotransfirieron de esta manera. Hay que cuidarlas. Entonces, acá. Y agradezco, este ya es el final del Pilar 2 desde la parte teórica, y los invito a ver la última sesión o la última parte de esta sesión, de esta clase Pilar 2, alimentación en el postoperatorio de cirugía plástica, para que veamos todo este tema de tejido adiposo y de qué alimentos, tanto prebióticos, probióticos, simbióticos, estamos implementando también o deberíamos implementar con nuestras pacientes. Entonces nos vemos allí de manera práctica.